Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho claro y perfecto. Buenas noches. Perfecto, entonces vamos a esperar unos minuticos más mientras se van uniendo el resto de personas y comenzamos. Listo, perfecto. Entonces me escuchan bien, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pueden de pronto escribir en el chat o activar sus micrófonos si me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se escucha claro y perfecto. Perfecto. Entonces voy a mutear aquí a todos para que podamos empezar la presentación y al final ya vamos a abarcar un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, dame un segundo. Listo.
Perfecto. Bueno, entonces, pues muy buenas noches a todos en América y buenos días acá desde Kuala Lumpur. Bienvenidos al espacio de Ven a Sanar. Y la idea de este espacio es contarles un poco de dónde nace toda la iniciativa y pues a dónde va a llegar todo el proyecto de Ven a Sanar. Entonces, bueno, para contarles un poco de por qué este espacio. mm, bueno, básicamente este espacio nace de que las personas siguen enfermando hoy en día en la sociedad en general, ¿no? Y los métodos convencionales de medicina no están funcionando y por otro lado están generando efectos colaterales que agravan o generan una nueva enfermedad. Asimismo, pues este espacio nace de que hay una falta de conciencia en general en la sociedad, la humanidad y las personas, incluyéndome, sobre cómo llevar pues modos de vida más saludables, alegres y pacíficos que nos generen mayor salud y energía. Y por otro lado, pues también, ¿por qué este espacio? Porque hay una gran posibilidad de empezar una comunidad de sanación, donde podamos hacer un trabajo personal de sanación nosotros y posteriormente apoyar a otros. Entonces, estos serían los objetivos del espacio de Ven a Sanar, para que pues, los tengan muy presentes de aquí en adelante. Em, los objetivos del espacio de Ven a Sanar es básicamente pues proveer clases en vivo porque, vaya, yo creo que hoy en día pues todos estamos muy llenos de cursos, información, correos, newsletter, pero un espacio en vivo donde podamos interactuar o recibir información para sanar y empezar un proceso de sanación, pues creo que puede hacer la diferencia. Y am, también es un espacio para que podamos empezar a tener un proceso de sanación en muchas esferas de nuestra vida. Por ejemplo, la parte física, no solamente la parte física, la parte emocional, mental y espiritual. Asimismo, brindar un contenido en crecimiento espiritual y bienestar personal que impacte positivamente en nuestros estados de vida clave, como lo son, por ejemplo, la paz, la felicidad, el propósito y el bienestar, entre otros. Y también, pues bueno, estaremos en este espacio de Ven a Sanar compartiendo de recursos y actividades que ustedes pueden empezar a hacer para empezar un proceso de sanación personal. Y por último, pues tal vez a futuro ustedes saben que de pronto un tío, de pronto un primo, un amigo que de pronto está pasando por un proceso de enfermedad le puede servir esta información, pues con gusto pueden invitar al grupo de Facebook o a las clases que estaré publicando. Bueno, entonces, Sector, el que está detrás del proyecto de Ven a Sanar, pues Sector es escritor y fotógrafo, es publicista y marketer de profesión, y en los últimos años he estado muy interesado en todo el tema de desarrollo personal y desarrollo organizacional. Entonces, esta parte del proyecto de desarrollo personal me ha llevado muchísimo a interesarme mucho en el crecimiento de las personas y en toda la parte de coaching personal. También, pues bueno, me apasionan muchísimo los deportes, como pueden ver, fútbol, capoeira. Y en estos momentos me considero un emprendedor espiritual porque estoy en el proceso como esta iniciativa de empezar a compartir y a crear comunidades de información sobre sanación y poder pues llevar mejor nuestras vidas de manera espiritual. Y en estos momentos trabajo con una empresa que se llama MyValley, que está muy enfocada en el desarrollo personal y la transformación de la conciencia de las personas. Pero pues, finalmente quien está aquí detrás del proyecto es un ser humano muy feliz y camino a cumplir su misión en la Tierra. Todo lo que sean proyectos de aportar, pues también me motiva mucho y por eso el espacio. Y bueno, hay una pregunta que me venía sonando muchísimo la cabeza en estas últimas semanas, que venía golpeando muchísimo mi cabeza en estas últimas semanas, y es: ¿qué necesita la humanidad en este momento? Y me hice esta pregunta porque siempre he estado muy presente en todo el tema de servir y tengo muy presente todo el tema de servir. Entonces, me pregunté qué necesitaba la humanidad y bueno, con base en esto, ver qué podía aportar desde mi conocimiento, desde mi experiencia. Y bueno, pues algo que se me vino mucho a la cabeza es que pues estamos viviendo
un momento de la humanidad bastante saturado, ¿no? Bastante exigente, donde pues llevamos vidas con bastante estrés, con bastantes responsabilidades, tenemos bastante contaminación, pues muchas veces no nos sentimos felices o totalmente tranquilos o totalmente en paz, el ruido, bueno, etcétera. Y ahorita con todo el tema pues del coronavirus, em, pues creo que aún así se ha como magnificado el tema de que estamos pues en una época bastante turbulenta, en la que necesitamos tal vez pausar un poquito porque veníamos a ritmos desaforados como un tren, ¿no? Entonces, con base en esto, pues dije, vaya, ¿qué necesita el mundo? El mundo necesita muchísimo de sanación. Y creo que es una misión personal que tenemos como humanidad y que todos tenemos a nivel personal, porque o sea, no creo que haya una sola persona en el mundo que no necesite de sanar. Todos necesitamos sanar nuestro cuerpo. Muchas veces tenemos algún malestar o alguna enfermedad tal vez hereditaria o no sé, siempre cuando éramos niños o adolescentes tal vez teníamos muchos dolores de cabeza. En estos momentos tal vez tenemos que sanar el cuerpo en toda la parte muscular, en toda la parte digestiva. Bueno, pero no solamente el cuerpo, también tenemos que sanar la mente, también tenemos que sanar el espíritu, también tenemos que sanar las emociones. Entonces, hay muchas líneas de sanación que podemos tener, no solamente la corporal, y, y por eso, pues vaya, la sanación yo creo que es una misión personal nuevamente. Yo no creo que haya una sola persona que no necesite de sanar algún aspecto de vida, sino físico, también emocional, espiritual o mental. Em, y pues muchas veces nos vemos en este estado, ¿no? De hoy siento un malestar, siento un dolor y tal vez a veces es muy frecuente o tal vez se está convirtiendo en nuestro día a día. Y por ello yo creo que va muy ligado a nuestra misión personal también sanar. Entonces, estos han sido pues muchos de los motivos que me han conectado con este proyecto. Les comparto pues de manera personal, que cada vez pues, vemos más personas enfermas o menos felices o más estresadas. También pues varios amigos o familiares han sido pues allegados que han presentado cuadros de enfermedad y, pues personalmente me ha motivado muchísimo también el tener am, personas tan cercanas a mí, pues el poder aportar un espacio de sanación o de cura, ¿verdad? Al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas por si tienen de pronto ahí dudas, comentarios, entonces les pido que tomen nota de sus dudas o comentarios y ya al final les estaré abriendo el espacio para que pues puedan hablar. Y otra cosa que me motivaba mucho, bueno, que me ha motivado a sacar el espacio de Ven a Sanar es también un cuadro personal de, no de enfermedad, pero digamos que malestar que en estos últimos años a mí personalmente me ha llevado a encontrar varias cosas. Les compartiré un poco después. Pero esos han sido los motivos que me han conectado mucho con el proyecto de Ven a Sanar. Entonces, ¿cómo empieza esto? Pues muchas veces, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza, ¿no? Y tenemos un dolor de cabeza y decimos, bueno, ¿de dónde viene o por qué me está pasando esto? Y la solución más rápida es ir pues a la farmacia y comprar píldoras y ya, que se vaya el dolor en unos minutos o en unas horas. Pero en estos años he descubierto que hay otras categorías de sanación que pueden aportar a este tipo de dolores o a otros dolores. Por ejemplo, en este momento, si, no sé, alguien tiene un dolor de cabeza muy fuerte, una meditación corta de 5 o 6 minutos y tal vez simplemente poner nuestras manos en nuestra frente y respirar por unos minutos también puede tener un efecto muchísimo más fuerte en quitar instantáneamente el dolor de cabeza y no solamente ir a hacerlo rápido, ¿no? Que es ir a comprar en la farmacia una píldora. Sobre todo pues porque estas píldoras tienen muchos efectos también colaterales. Y si bien lo fácil es ir por la píldora, una meditación y poner nuestras manos para bajar el dolor de cabeza o para quitarlo es algo que nos toma 5 o 6 minutos y es incluso muchísimo más rápido que salir, ir a comprar algo o ordenarlo incluso en una aplicación. Entonces, estas son pues varias cosas que he encontrado y me han llevado a ver que vaya en el proceso de sanación hay otro tipo de actividades que se pueden hacer que tienen un impacto muchísimo más positivo y sano.
no solamente pues con los químicos. Porque pues nosotros como personas, como seres humanos, somos en cuerpo, en mente, en emociones y en espíritu, ¿verdad? Y bajo esa línea, pues tenemos que encontrar todas las cosas de sanación que podemos abarcar para todos nuestros aspectos corporales, mentales, emocionales y espirituales. Bueno, si hasta ahí me siguen, pueden poner en el chat de Zoom. Sí, hasta ahí te seguimos, todo bien, y continúo. Entonces pueden poner en el chat, escribir, bueno, hasta ahora continuamos. Perfecto. Aquí estoy viendo el chat. Voy a mirar un momento el chat. Listo, creo que hasta ahí me siguen. Perfecto. Bueno, entonces somos en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y con base en eso, entendiendo eso, tenemos que ver todas las líneas de medicina que podemos encontrar en este momento, no solamente quedarnos con la convencional. Entonces, tenemos la medicina convencional, tal vez que son la farmacia, los hospitales, las píldoras, etcétera, pero también hay otro tipo de medicinas alternativas que pueden ser muchísimo más nocivas, muchísimo menos nocivas, perdón, e incluso más eficientes y más rápidas. También tenemos la medicina espiritual, tenemos la medicina energética y también la medicina emocional, que es cuando tomamos esas píldoras de felicidad o de paz, por ejemplo, pues tenemos, vaya, un impacto muy positivo en nuestra salud. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que nos estamos enfocando únicamente en la medicina convencional y todo lo que es el cuerpo y la mente lo estamos poniendo netamente en la medicina convencional. Entonces, nuevamente, no sé, un día tenemos un malestar estomacal y un día tenemos un malestar estomacal o un malestar pues de cabeza y simplemente pues lo fácil es ir a comprar el gas digestivo o la bebida digestiva y la píldora y simplemente es el médico y simplemente son los antibióticos y simplemente son los hospitales y etcétera. Y si bien no quiere decir que esta medicina no sea necesaria o haga parte de un proceso de sanación, lo que yo veo es que hoy en día estamos demasiado enfocados en la medicina convencional y toda la parte de sanación del cuerpo y la mente está enfocado solamente en esta medicina y por eso les daba el ejemplo de que es más fácil ir a comprar una píldora para el dolor de cabeza y no estamos enfocando en la autorregulación, en el autoliderazgo de meditar, de respirar y poner nuestras manos con la intención de sanar. Entonces, hay otro tipo de medicinas, como las medicinas alternativas, la medicina espiritual, la medicina energética y la medicina emocional. Y creo que es importante también en este espacio de Ven a Sanar que empecemos a hablar, a compartir información y a entender cuáles son esas otras alternativas, aparte de la medicina convencional, que podemos empezar a aplicar en nuestra vida para sanar no solamente el cuerpo y la mente, sino también las emociones y el espíritu. Entonces, les voy a compartir a continuación de pronto cuáles son otro tipo de, de categorías o subcategorías que van dentro de estas 5 categorías de la medicina para sanar. Bueno, entonces, primero, como pueden ver en la parte superior naranja, es vernos de manera holística, ¿no? De pronto ustedes ahorita tienen de pronto otro tipo de medicina, otras alternativas que han experimentado, las podemos compartir al final. Pero lo más importante es empezar a vernos como eso, como cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y ver que entre esas 4 categorías a nivel personal podemos empezar a aplicar los tipos de medicina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de las medicinas alternativas, seguramente pues algunos han escuchado de la homeopatía, de la acupuntura, la medicina oriental, incluso los masajes y otro tipo de alternativas, ¿no? Dentro de la medicina espiritual podemos ver subcategorías como la meditación, la autorreflexión. Pongo la misión porque también dentro de la medicina espiritual está conectarnos con una misión en la tierra, en nuestro propósito de vida, y también toda la parte de la respiración. A veces hacer ejercicios de respiración profunda, sabemos que tiene un efecto
tranquilizante en nuestro cuerpo o en nuestra mente, que nos llena de energía o, bueno, otro tipo de cosas. También la medicina energética, pues yo creo que principalmente en el tema de la energía, y hablamos de que todo es energía, y a veces decimos como, hoy sí no siento tanta energía, o otro día decimos como, hoy tengo exceso de energía. Es otro tipo de medicina muy importante en las categorías. Y creo que es curioso que estamos fallando en la parte de medicina energética en las dos cosas más básicas que tenemos día a día, que son el sueño y la comida. Esas son dos cosas muy básicas, muy elementales, que lastimosamente en general estamos fallando hoy en día y que tienen un impacto del, yo diría, prácticamente 80% en nuestra sanación energética, en nuestro espíritu. Y desde lo que comemos, desde cómo comemos hasta la hora que comemos, si comemos encima del computador, si comemos solamente mirando el teléfono, si comemos demasiado antes de ir a dormir, si comemos muchísimas grasas, si comemos muchísimas carnes rojas, pues todo eso tiene un impacto muy fuerte en nuestro campo energético y también en nuestra salud corporal. Y el sueño muchas veces pues también tiene un impacto del, diría yo, del 70-80% en nuestro cuerpo, y el sueño es un proceso de sanación. Y hace poco aprendí también y leí que cuando estamos durmiendo tenemos un proceso de sanación. Después hablaremos muchísimo más de cómo sanar el sueño, cómo sanar la comida, pero para comentarles un poco, pues el sueño es un proceso de sanación en el que ciertas horas tienen un impacto en ciertas partes de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, de las 11 de las 11 de la noche a la 1 de la mañana es el proceso de sanación de nuestro sistema digestivo. De las 2 a las 4 de nuestro sistema respiratorio. De las 4 a las 6 de nuestro sistema linfático. Y así. Entonces, muchas veces tomamos el sueño como, sí, o sea, simplemente voy del computador o del celular a la cama o de la cama al computador, pero el sueño es nuestra recuperación clave del día a día, y por eso, bueno, es importante resaltar que no hay píldora, no hay farmacia que, que tenga un impacto tan fuerte como el tener un buen hábito de sueño y recuperación, y también de cómo comemos. Y dentro de esta, pues, medicina energética hay otro tipo de medicinas que de pronto ustedes han escuchado, de Reiki, chakras, sanación, pues, de chakras, de los canales de energía, tapping, que es otro tipo de sanación a través del contacto con el cuerpo, y bueno, sanación pránica, que también es sanación energética. Eso es un poco, pues, de los contenidos que he ido aprendiendo en estos últimos años. Y otro tipo de medicina que tiene un gran impacto en nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu es la medicina emocional. Y básicamente hoy en día lo que nos enferma, y mucho de por qué nos estamos enfermando es por cómo estamos llevando nuestros modos de vida, nuestras relaciones personales, si tenemos relaciones personales demasiado tóxicas, si no nos sentimos felices con nuestro trabajo, en casa, con nuestra vivienda, con nuestros ingresos económicos, y eso afecta muchísimo. Y dentro de esta medicina emocional hay muchas prácticas como actividades para mejorar nuestro estado de vida, nuestro desarrollo personal, hacer actividades de perdón, hacer actividades de gratitud, hacer actividades de sanar el amor hacia nosotros mismos, de tener felicidad y paz. Y por ejemplo, toda la parte de, de autoamor, por decirlo así, o de amor hacia nosotros mismos, tiene una gran influencia en sanar todas nuestras categorías de vida, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, como les mencionaba, el proceso de empezar a sanar es ver de manera holística, ¿no?, nosotros como seres humanos, cuerpo, mente, emociones y espíritu, y no solamente quedarnos en la medicina convencional, sino empezar a explorar en todas las medicinas alternativas, espirituales, energéticas y emocionales, que pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Y aquí algo, pues, muy importante es que la mente y nuestra mente tienen un gran impacto en nuestra salud. Entonces, algo que he resaltado en el programa de Ven a Sanar es que sanar empieza cuando actúas en ti, porque bajo todas estas categorías que les mostraba, hay muchísimas actividades que nosotros podemos empezar a hacer en nosotros mismos con mucho autoliderazgo. Por ejemplo, empezar a meditar.
Hoy en día hay muchísimas aplicaciones o recursos en YouTube de no más de 10 minutos, donde antes de empezar y tomar el celular de inmediato, simplemente podemos poner una meditación, respirar, relajamos nuestra mente muchísimo y nuestro cuerpo se va a sentir muchísimo mejor, ¿no? O toda la parte del amor hacia nosotros mismos. Podemos hacer autorreflexión de qué valoramos de nosotros mismos, por qué sentimos gratitud de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y eso tiene un impacto muy fuerte en empezar un proceso de sanación. O podemos también, no sé, empezar, por ejemplo, a tomar decisiones radicales en nuestra vida respecto a que si no me siento bien en un lugar o en mi trabajo, pues bueno, doy otra propuesta o simplemente decido cambiar tal vez mi vivienda o mi trabajo. Entonces, sanar empieza cuando actuamos en nosotros mismos porque está en nosotros que tengamos el autoliderazgo de empezar a poner todas esas actividades bajo todas las categorías que les mencionaba para empezar a sanar. Poner afirmaciones positivas en el espejo, hacer ejercicio todos los días, decidir consumir pues, menos carnes rojas y empezar a comer muchísimos más pues, batidos saludables, meditar más o empezar nosotros mismos a buscar otros grupos de personas que nos llenen de energía. Y, y uno de esos ejercicios de autoliderazgo que quería compartirles en este espacio inicial es un libro que se llama Sana tu cuerpo, de Luis Hay. Básicamente ella pues tuvo un cuadro de enfermedad muy, muy fuerte y lo que ella hizo a través de los años es dejar como un registro de, es dejar un registro de cómo fue su proceso de sanación. Y básicamente lo que ella hizo fue crear este diccionario que se llama Sana tu cuerpo, que es un diccionario de todas las enfermedades y dejar afirmaciones positivas mm, y dejar afirmaciones positivas que, que tengan un impacto en nuestra salud. Entonces, por ejemplo, algo que puede uno hacer con el libro es hacer un análisis de nuestro registro personal de enfermedad y empezar a hacer las afirmaciones positivas que menciona el libro. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el libro de Sana tu Cuerpo la migraña. Entonces ahí habla, la migraña tiene una connotación muy fuerte en todo el tema del resentimiento con la vida o la falta de tranquilidad o la falta de paz. Y te da a ti inmediatamente unas afirmaciones para hacer. Otro puede ser, por ejemplo, los problemas digestivos. Estos tienen que ver mucho con la necesidad de control, la falta de soltar ideas viejas, de soltar el control, de dejar ir ideas, personas. Y por eso, pues, por ejemplo, muchos problemas de estreñimiento son muy asociados a la necesidad de control y que en aspectos de nuestra vida, pues, no soltamos. Y así el libro te da un diccionario donde tú puedes hacer un registro, un estudio de cuáles han sido tus patrones de enfermedad o de malestar y empezar a entender cuáles son las relaciones que tienen con las emociones y realizar afirmaciones en tu espejo o, por ejemplo, algo que puedes hacer es grabar tu voz en el celular con estas afirmaciones y empezar a escucharlas todos los días. Y ese ha sido pues el proceso de una persona que ha pasado por un cuadro de enfermedad y ha compartido esto. Yo pensaba que muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, ver las biografías de personas famosas o personas de la historia, como por ejemplo, no sé, Winston Churchill, o pues no sé, vemos la biografía de líderes y, y al ver la biografía de varios líderes, nosotros decimos, vaya, yo puedo seguir cosas que han hecho estos líderes, estas personas exitosas para encaminarme a mi éxito personal. De la misma manera podemos hacer lo mismo con la enfermedad. Este es el caso de Luis Hay, que es una persona que dejó todo su registro de recuperación y tenemos a la mano un libro como este, donde podemos hacer un registro de todo nuestro contexto de enfermedad y empezar a poner afirmaciones en el espejo, en la pared, escribirlas en nuestra agenda, grabarlas en nuestro celular y empezar a hacerlas todos los días. Eso tiene un gran impacto en nuestra sanación personal y es algo que podemos empezar a hacer nosotros mismos, con mucho autoliderazgo. Y de igual manera lo podemos hacer de igual manera lo podemos hacer, regálame un segundo, por favor.
Y de igual manera podemos hacer estos ejercicios de sanación pues con mucho autoliderazgo. Bueno, em, algo que también sumado a este tema de ser nuestros propios líderes en torno a la sanación, ser nuestros propios médicos, ser nuestros propios sanadores, es que cuando somos pequeños y cuando somos bebés, el cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones son entregadas a nosotros 100%, bueno, digámoslo así, que 100% de manera saludable. Hay de pronto, si bien hay de pronto enfermedades genéticas o cuadros de enfermedad eh, que son hereditarios, en general, el cuerpo cuando somos pequeños está completamente sano, está completamente feliz, está completamente dichoso, es completamente flexible, solamente quiere jugar, eh, solamente quiere bailar, solamente quiere reír. Y lastimosamente, pues a través de los años, debido a las creencias sociales, a la contaminación y muchísimas cosas que hay en nuestro entorno, pues el cuerpo se va deteriorando. Pero algo muy importante que ha venido a mi mente también, a mi pensamiento estos últimos días, es que el bienestar es el estado natural del cuerpo. Como les mencionaba, de pequeño, nuestro, nuestro estado natural cuando somos bebés es la salud, es el bienestar, y el bienestar es nuestro estado natural. Y si bien tenemos pues cuadros de enfermedad, entender que el bienestar es nuestro estado natural es clave para saber que todos podemos curar o todos podemos sanar un malestar. El bienestar es nuestro estado natural y entendiendo eso, es simplemente que hay un proceso dentro de un cuadro de enfermedad que hay que seguir, que hay que entender los patrones emocionales, físicos, espirituales que me están afectando, pero todos podemos sanar porque pues ese es nuestro estado natural. Entonces, esa es la idea de este espacio. Esta era pues la introducción al curso, o llamémoslo así como el espacio de Ven a Sanar, donde estaremos abarcando, acorde a las diferentes categorías que les mencionaba, de la medicina emocional, la medicina energética, la medicina espiritual, otro tipo de actividades que podemos hacer. Una de las primeras actividades que les sugeriría, y la voy a dejar en el grupo de Facebook, voy a compartir el diccionario de enfermedad de Luis Hay digital, y algo que ustedes pueden empezar a hacer esta semana es leerlo y empezar a hacer un registro de precisamente eso, cuáles han sido sus cuadros de malestar, y empezar a hacer las afirmaciones que sugiere el libro todos los días. Y esto depende netamente pues, de nuestro autoliderazgo. Y, y así, pues vamos a ir compartiendo en el grupo información y más clases que tengan un foco netamente en cómo ser nuestros propios sanadores y nuestros propios líderes en un proceso de sanación. Entonces, pues dentro de las próximas clases vamos a abarcar más temas de cómo sanar en casa, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues muchos estamos trabajando desde casa. Y por qué nos estamos enfermando? Porque no estamos teniendo el autoliderazgo de, por ejemplo, hacer pausas activas cada hora, no comer encima del computador, estirar antes de empezar a trabajar. Si bien no necesitamos, por ejemplo, aumento en unas gafas, comprar unas gafas que tengan protección contra la luz y la radiación y sentir mejor nuestros ojos, ¿no? Tal vez hacer ejercicio en casa, bueno, muchas actividades. En próximas clases abarcar qué es todo el tema de sanar con el cuerpo más allá de hacer ejercicio, cómo sanar la mente, en todo el tema de control mental, meditación y otro tipo de actividades, cómo sanar el espíritu a través de otro tipo de actividades como pues, conexión con el espíritu, con el universo y también con otros modos de vida, cómo sanar las emociones, eh, cómo adquirir estados de felicidad, de paz y otro tipo de emociones. También pues, la idea futuro es tener una clase de meditación para principiantes. De pronto no todos hemos estado incursionando en el tema de la meditación desde, no sé, hace 2 o 3 años, o estamos empezando hasta ahora en todo el tema de la meditación. Y otro tipo de temas, pues como para la sanación personal, como encontrar mi propósito y mi misión en la vida, o cómo acercarme, el sanar con la comida, no solamente
en torno a las dietas o lo que comemos, sino la forma en la que comemos, la forma en la que apreciamos la comida, la forma en la que sentimos la energía de la comida. Eh, Otra aula que quería contarles en próxima clase es la llave de la energía y cómo entender que la energía es como una llave del agua, por ejemplo, y cómo nosotros tenemos el control de cómo empezar a regular qué tanta energía eh, dejamos salir, ¿no? O qué tanta energía no dejamos salir como cualquier llave de la energía. Y dejar ir para vivir. Entonces, estos son algunos de los temas que tendremos en el espacio de Ven a Cenar todos los sábados. Y la idea es eso, empezar a compartir actividades prácticas que ustedes como pues audiencia o asistentes o que ustedes también quieran compartir, pueden empezar a hacer para empezar un proceso de sanación respecto a los malestares que puedan estar presentando o su registro de enfermedad, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir el libro, como les mencionaba, del grupo de Facebook. Pueden invitar a más personas a las clases, a más personas en Facebook. Ahí yo también pues voy encontrando cómo manejar mejor Zoom para aceptar a las personas y que las clases de pronto sean un poco más dinámicas, porque van llegando cada vez más y más personas. Y la primera actividad sería eso, que con el libro que les comparta empiecen a hacer memoria dentro de sus años de infancia, de adolescencia, etapa adulta o incluso en este momento en sus vidas, cuáles han sido los cuadros de malestar o enfermedad, sea estómago, sea mente, sea piel, sea alergia, y que vean dentro del libro cuáles son las actividades y las afirmaciones que pueden empezar a hacer para, para empezar un proceso de sanación. Bueno, no se olviden que el bienestar es nuestro estado natural, que tendremos pues una lista de clases cada sábado. Yo les estaré anunciando, de pronto si hay un sábado en el que no haya clase, pues yo les estaré anunciando en el grupo de Facebook y recuerden que pues pueden compartir la información a todas las personas que les pueda servir esta información o que puedan también recibir información para empezar un proceso de sanación. Entonces, ahorita sí ya pues abro el espacio para preguntas, sugerencias y comentarios. Bueno, les agradecería que fueran dentro de 1 o 2 minutos máximo, porque pues en este momento ya hay 21 personas. Y de pronto, ¿qué comentarios tienen, qué sugerencias o qué dudas tienen para el espacio? La idea también de esta primera clase de introducción es tomar todas sus sugerencias para en las próximas clases seguir haciéndolo muchísimo más dinámico y mejorarlo. Y bueno, que siga llegando a más personas. Entonces, bueno, ¿cuáles serían sus preguntas, sugerencias y comentarios respecto a qué les parece la información? ¿Qué dudas tienen respecto a la información que les compartí en esta introducción o clases a futuro? Entonces, siéntase con la libertad de 1 o 2 minutos, abrir el micrófono y abrir sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los escucho. Los escucho y las escucho. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí escuchó? Hola, Cari. Súper. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, brevemente, muchísimas gracias por brindar este espacio porque sí pienso que con todo esto de la pandemia en muchos países que todavía seguimos en cuarentena, es bien importante tener o poder conectar con estas cosas que nos están causando como malestar, identificarlas y sanarlas. Hace un tiempo tú me habías compartido este libro y de hecho yo también he estado consultándolo constantemente y te puedo adelantar que sí he visto mejora en mí. Obviamente, súper bueno que podamos trabajarlo como de forma continua. Y bueno, obviamente como es la primera clase, todavía no sabemos qué cosas se pueden mejorar, pero con la participación de todos siempre se va a retroalimentar el espacio. Así que bueno, gracias también a ti por brindarlo. Bueno, muchas gracias, Cari. ¿Qué más quisiera compartir? De pronto algunos llegaron tarde, y yo sé que, bueno, llegaron tarde, pero también la llamada está siendo grabada, entonces es compartir la llamada en el grupo de Facebook de Benacional y bueno, la información también del libro se las compartiré allí. Bueno, ¿quién más tiene dudas, comentarios, sugerencias, preguntas? Entonces, la idea también de este espacio es escucharlos a ustedes o también ustedes que pueden aportar y construir la comunidad. Hola, buenas noches. Un saludo súper especial para todos. Muchas gracias. Eh, pues me encanta el espacio porque pienso que es una herramienta de sanación importante. Yo siempre he trabajado pues a nivel de sanación, precisamente por problemas de mi cuerpo, especialmente Ujú. de la columna, y me parece que es una gran oportunidad porque
fortaleciendo la mente y manteniendo una actitud positiva, de verdad que se logra muchísimo para uno tener una estabilidad en el cuerpo. Influye mucho el medio ambiente, influye Claro, las personas que a uno le rodean y es una herramienta poderosa la de poder tener el libro y empezarlo a trabajar porque de hecho, pues si no nos educamos, pues nos queda como complejo a veces eh, sanarnos, porque en ocasiones, pues respetando la medicina alopática es muy buena y muy valiosa, claro. pero a veces los dictámenes no son tan positivos, entonces más bien en lugar de subir la moral la bajan y poder encontrar otros espacios de sanación y darnos cuenta que nosotros mismos somos capaces de producir Ujú. la regeneración del cuerpo, de las células, eso es bastante esperanzador. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias, Diana. Creo que con lo que mencionas justo ayer tuve la posibilidad de ver un documental en Netflix que se los recomiendo mucho que se llama Heal. Heal en inglés significa sanar. Dura más o menos como, bueno, 1 hora y media, 1 hora y 40, pero habla de todo esto, ¿no? De cómo a través de... ¿Lo podrías escribir en el chat, deletrearlo tal cual como se encuentra, por Listo. favor? Vale, ahorita se los comparto y también les comparto la información en Facebook. Pero entonces, este documental de Heal, es H-I-A-L en inglés, abarca todo esto, las historias de cómo muchas personas que estaban solamente inmersas en la medicina convencional y que tuvieron cuadros de cáncer de grado 4, tumores o fuertes alergias, fueron encontrando a través de las emociones, el espíritu y la mente todo este tipo de otras líneas de sanación, como les mencionaba, como Reiki, sanación energética, control mental, y sobre todo la parte de tomar decisiones drásticas en nuestra vida, ¿no? Si no nos sentimos felices con algo, no tenemos por qué aguantar, tomamos una decisión, porque la infelicidad, el estrés tienen un gran impacto en bajar nuestra energía y por ende nuestra salud, ¿no? Entonces, recomendadísimo ese documental en Netflix, se llama Heal, y van a ver ahí muchísimo más de la información también que estaremos abarcando aquí en el espacio de Vena Sanar. Bueno, ¿quién más le gustaría compartir, aportar, preguntar? Todavía tenemos tiempo. Bueno, ¿cómo están? Eh, Aquí, bueno, una de las cosas es que yo estoy trabajando también en el tema Ujú, de sanación, pero a nivel ancestral. ujú, Y hablando de este tema, eh, lo importante no es, bueno, la medicina homeopática trabaja es desde la enfermedad, sí, ¿sí? Y desde la sanación cuando tú ya tienes un cuadro de enfermedad, mientras que todo este tema de sanación a nivel ancestral, emocional, mental, y corporal se puede trabajar, se tiene que trabajar es desde antes de la enfermedad claro, para prevenir la enfermedad y que si se da en algún momento, uno tenga cómo solucionarlo y uno tenga conciencia corporal, tenga ujú, conciencia mental de qué es lo que está fallando y qué puede mejorar. ujú, Entonces, eso es súper positivo. sí. Creo Ah, Alejandro, también las cosas, pero también creo que te, cómo hacerlas desde antes. Sí. ya. Te perdimos en la última partecita, se cortó un poco, decía. ¿En qué parte? En la parte final. No, pues ya era como que Ujú, el libro también trabaja es creo que desde la parte de cómo solucionar las cosas también ujú, desde antes de tener claro, conciencia, ¿no? Esa es una perspectiva muy grande. sí. Valiosísimo lo que mencionas, Alejandro. Y algo también es que con lo que tú mencionas me viene a la cabeza, es que de hecho aún estamos a tiempo de, no sé, no importa nuestra edad o nuestro estado de prevenir enfermedades a futuro. Lastimosamente, pues yo creo que muchos cargamos aún cosas desde nuestra niñez, ¿no? Y hay situaciones desde nuestra niñez de que no somos tal vez conscientes o simplemente están ahí y no las trabajamos y pueden generar a futuro una enfermedad. Entonces, por ejemplo, tal vez, no sé, de pronto si de pequeños tal vez recibimos
eh, no sé, violencia física, por ejemplo, ¿no? Y eso quedó en nuestra mente o quedó toda la... O por ejemplo, un ejemplo más claro es, en el colegio recibimos bullying, ¿no? O agresión física y verbal. Entonces, toma, no sé, 4 o 5 minutos a un niño en el colegio poner un apodo, pero a una persona eso la puede impactar incluso 15, 20 años después. Y el que te diga, no sé, el pelo rojo o cualquier cosa, puede afectar muy fuerte tu salud porque eso impacta tu mente, eso impacta tus emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas desde nuestra niñez y desde nuestra adolescencia que, en lo que tú mencionas, Alejandro, es muy importante reconocer y sanar. Y por ejemplo, si tenemos resentimiento, no sé, aún con personas que nos agredieron, el no hacer un ejercicio de perdón ya es un obstáculo para la sanación, ¿no? O ya es o si ahorita en este momento hemos ganado, no sé, rencor con nuestro trabajo, nuestros jefes, el no hacer un ejercicio de perdón actual en este momento puede tener un impacto en que se cultive una enfermedad de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Entonces, y es tan sencillo como eso, como reconocer, bueno, en estos momentos estoy empezando a guardar estrés o rabia con mi jefe, es un ejemplo. Entonces voy a empezar un trabajo de respiración o sanación personal para evitar futuras molestias o voy a tomar simplemente la decisión de conseguir otro empleo, ¿no? Entonces, sí, hay maneras de empezar a hacer trabajos desde nuestra niñez o en este momento para evitar malestares a futuro o para sanar cosas que en este momento tenemos que están guardadas desde hace mucho tiempo, como rencores, resentimientos o deseos de venganza, tal vez, ¿no? Bueno, ¿qué más quisieran comentar o aportar? Aún tenemos más o menos 10 minutos para, para seguir como alimentando el espacio. Hola, 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 hola Paula, chicos, yo soy Paula. bienvenida. Hola Héctor. Tengo una preguntita, pues porque llegué súper tarde, entonces de pronto ya lo dijeron, pero aprovecho para preguntar. El espacio es para cualquier persona, o sea, el LinkedIn, o sea, se lo puedo dar, no sé, a mi mamá, a mi tía, prima, etcétera, o es como muy cerrado, solamente para el grupo de Facebook. No, el espacio va a ser abierto, entonces puedes ¿Sí? unirte al grupo de Facebook o puedes a cualquiera de tus familiares invitarlo al grupo de Facebook. Y ahí pues yo voy a estar compartiendo cada sábado los temas de las clases. Estas son algunas de las próximas clases, las que puedes Ya. ver ahí en la presentación. Y puede entrar quien quiera, quien quiera, quien quiera. Ah, Y esa es la idea también, pues al final de cada charla, tener un espacio de interacción y construcción de compartir con la comunidad, porque pues como vaya, varios han mencionado, tienen también ustedes pues muy buen conocimiento de eso, de aportar a cualquier cosa que sea en torno a la sanación. Ajá, entonces es abierto. súper, listo, gracias. Hola Héctor, Hola, hola, bienvenido. habla ¿Vamos? aquí Jorge. Pues también entré tarde por problemas de conexión, dado que el Zoom no me quería abrir en el celular. Quería preguntar respecto a si esta sesión quedó grabada o dónde la puedo ver, Sí, pues como en diferido sí, la después. sesión quedó grabada, entonces puedes unirte al grupo de Facebook de Ven a Sanar. Ahí más tarde entonces voy a compartir el link de la clase, el recurso del libro y el nombre del documental. Ujú. Ahí va a estar todo. Ok, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, ¿qué más? Hola Héctor, Hola, Erika, bienvenida. hola primito, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien. Primito, tengo varias preguntas. Una es, quisiera saber cómo qué te motivó a hacer esta charla Ujú. o qué te motivó a dar esta conferencia. O sea, ¿cuál es ese motivo que tienes tú para compartirnos eso? Ajá. Y la otra pregunta que tengo es, si bien el entorno hace que una persona forme su carácter, su personalidad, porque dentro de una casa, si hay, por ejemplo, tres hermanos y que digamos que los tres hermanos vivieron la misma situación de los papás o Ujú. tuvieron la misma situación, los tres hermanos actúan de una manera muy distinta. Es decir, digamos que en una familia, no sé, hay muchos conflictos, pero hay tres hermanos. Hay uno que es callado, Ujú. no habla, no reacciona. Hay otro que reacciona muy feo frente a las iras, Ujú. hay otro
que es intermedio, ¿sí? O sea, ¿cómo te explicas tú Ya, que una persona que vive en un mismo entorno con otra persona reaccione de forma diferente? vale, O sea, ¿hay algo más allá listo. de ese entorno familiar? ¿Hay algo adentro de cada persona que hace que tú seas así? Vale, vale, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, bueno, lo primero es que me motivó al espacio. Pues como les mencionaba, de pronto si te entraste un poquito tarde a todos, es este tema de que hoy en día siento que el mundo necesita mucha sanación. La época de la pandemia y los ritmos en que venía la humanidad, pues han hecho que nos enfermemos, que nos estresemos. Entonces, ese ha sido un gran motivador. Personalmente, pues he estado como con un cuadro personal de malestar por últimos años y amigos y familiares también lo han tenido y eso me ha motivado mucho como vaya a crear un espacio como este. Y lo segundo es que es muy fácil. Al final, sanar es muy fácil porque algo que he mencionado aquí en la presentación es que el bienestar es nuestro estado natural, el bienestar es nuestro estado natural y lo repito mucho porque es así, ¿no? Entonces, mm, entonces empezar a sanar es tan fácil como eso, como reconocer cuáles son las cosas que tenemos que perdonar, que dejar de tener resentimientos, que dejar ir, o simplemente que, no sé, empezar a meditar, a hacer ejercicio, a comer mejor. Entonces, es muy sencillo empezar a sanar porque es el estado natural del cuerpo. Entonces, creo que eso me motivó a ellas. Es como tan sencillo como simplemente, eh, vaya, compartir información, tener una comunidad y empezar a actuar, ¿no? Y respecto a lo que mencionas en casa, yo creo bueno, a lo de los hermanos, mi perspectiva, es mi perspectiva personal, pero bueno, te comparto mi perspectiva, es que todos tenemos distintos rasgos de personalidad, ¿no? Unas personas pueden tener caracteres un poco más fuertes, otros un poco más dóciles, otros simplemente como más neutrales, etcétera. Y yo creo que de alguna manera todo lo que pasa en casa, en las familias, afecta, afecta de forma diferente acorde a la personalidad. Por ejemplo, una persona que es un poquito más reservada tal vez, si hay una inconformidad familiar o hay un disgusto familiar, tiende a guardar, ¿no? Tiende a acumular. De pronto una persona como con una personalidad más fuerte o más agresiva tiende a agredir a otros, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú mencionas es, tal vez el contexto es que depende de la personalidad, porque pues cada persona asimila distinto, pero también pues los momentos en casa y los cuadros familiares pues influencian mucho, ¿no? Por ejemplo, muchas veces si tú eres el hermano mayor, el hermano menor, es un contexto diferente, porque ya sea que tú, no sé, tuviste mucha sobreprotección que te llevó a tener mucha inseguridad, o que tal vez al ser el hermano mayor cargaste con muchas responsabilidades. Y puede que esas muchas responsabilidades que hayas tenido que cargar, ya sea en tu familia o también puede ser no solamente en la familia, en el trabajo, hayan incidido en que tengas muchísimos problemas de espalda, ¿no? Así cada aspecto creo que influye en la enfermedad, pero pues creo que el tema de familia, ya que lo mencionas, es un tema que puede ser una clase completa de entender cuáles son los cuadros o los contextos familiares y luego pues tener un espacio de interacción para eso, ver cómo todos podemos sanar nuestras relaciones familiares. Yo creo que todos tenemos que sanar nuestras relaciones familiares desde niños y adolescentes y eso también seguramente tiene una influencia en estados emocionales, mentales, por ende, sanar. Pero muchas gracias por tu pregunta. Creo que tenemos espacio para dos preguntas más y bueno, vamos cerrando. ¿Qué más? Gracias por tu pregunta, Andrés. Hola, hola Héctor, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Soy Andrés Puello, soy amigo de Héctor. Y pues tenía una consulta. Digamos como cuando uno está en una situación en la que de pronto tienes que convivir con una persona que de pronto la relación con esa persona no es la mejor y digamos como que por efectos de pandemia y toda esa cuestión no puedes como que simplemente, no sé, irte de la casa y has intentado trabajar esa relación con esa persona, pero no funciona y ya ves que te está afectando como en diferentes aspectos emocional, mental, y hasta se puede ver un poquito reflejado en aspectos físicos de pronto, Claro. cómo sería como la mejor forma de afrontar esa situación y qué tipo de herramientas o de pronto uno podría utilizar o técnicas para de pronto no dejar que eso afecte
tanto y volver como Sí. al centro, al equilibrio. Vale, bueno, muchas gracias por tu pregunta, Andrés. Bueno, mi perspectiva ahí es que lo primero es cualquier estado de insatisfacción que tengamos, ya sea en el trabajo o en casa, empieza a tener una incidencia vaya a acumular precisamente eso, insatisfacción que puede tener una incidencia en nuestro malestar personal, espiritual o mental, ¿no? Entonces ahí, vaya, es como alerta, como punto de atención a mirar. Cuando yo siento una insatisfacción en, no sé, en un aspecto como el lugar donde vivo, es algo donde tengo que empezar a mirar cómo actuar. Y puedo actuar desde una perspectiva de la decisión, ¿no? Si por el momento, no sé, una decisión a corto plazo no es como mudarte o tener un nuevo espacio, de pronto algo que se puede hacer es el tema de la comunicación. Yo creo que en general pues todos somos energía, ¿no? Y también hay personas que, como tú mencionas, Andrés, cuando de pronto ya sentimos que hay un espacio tóxico, que no es saludable, que empiezan a drenar la energía y por ende pues baja nuestro sistema inmune y puede tener una influencia en nuestra salud, en nuestra paz mental. Yo creo que lo que te comentaría es que eh, todo empieza en la comunicación, si bien no hay una decisión a corto plazo, todo empieza en la comunicación desde el corazón y desde la verdad con la persona. Y tal vez hablar tu verdad, ¿no? Comunicar cómo te sientes. Porque muchas veces el acumular y el no hablar empieza a generar la insatisfacción en nuestra mente y nuestro cuerpo. Y pues no tener miedo al conflicto saludable de decirle a una persona, estos son los aspectos A, B, C, D que me molestan, aquí vivimos todos. Para mí es importante en acuerdos de convivencia A, B, C, D. Yo creo que en general todo en relaciones y comunicación son acuerdos y comunicación desde la verdad y desde el corazón. Y que tú también sepas, pues, no sé, en el momento dejar tus límites y tus acuerdos con esta persona que te esté afectando. Ya pues tu contexto, cómo es la personalidad o el estado de la persona, pues nadie más que tú para conocerlo, ¿no? Pero creo que, pues desde mi perspectiva, algo que te diría es empieza por tal vez proyectar la decisión a largo plazo y decir como, bueno, ya para esta etapa sé que tiene que pasar, sé que tengo que moverme, pero por ende lo que puedo hacer a corto plazo es empezar a dejar límites, a dejar comunicación y también a setear, como a establecer los acuerdos de convivencia que también tienen una influencia en mi bienestar actual, ¿no? Creo que eso sería lo que te podría compartir. Y Wow, súper completa tu respuesta, Ecti. Muchísimas gracias, no lo he visto de esa forma. bueno, sí, creo que todo es comunicación desde el corazón y desde la verdad y no tener miedo a comunicar. Muchas veces algo que he aprendido es que siempre es mejor un conflicto saludable que una armonía artificial. Y vuelvo y lo repito, ¿no? Siempre es mejor un conflicto saludable que una armonía artificial, porque al final esa armonía artificial lo que hace es acumular y empezamos a cargar cosas, ¿no? Y bueno, tenemos espacio para una última pregunta y cerramos la sesión de introducción de hoy. Entonces, quién quisiera, quién quisiera hacer una última pregunta? Tenemos espacio para una última pregunta. Aquí, mientras tanto, les pongo los temas, ¿no? Acá. ¿Listo? ¿Escucho? Bueno, yo voy a preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor herramienta que te ha ayudado a ti a sanar? Vale, muchas gracias por tu pregunta, Paula. Yo creo que lo primero es entender que el proceso de sanación es un proceso de autoliderazgo. Es decir, asumir que yo no dependo de otros, ni de médicos, ni de medicina, ni de píldoras para sanar. Y con base en eso, entender que con mi autoliderazgo y ser mi propio médico, por decirlo así, yo tengo que ser responsable de mi proceso de sanación y no culpar a otros. No culpar, no sé, a mis hermanos, no culpar a mi jefe, no culpar el trancón, no culpar las noticias, no. Entender que con el autoliderazgo yo tengo el dominio totalmente de mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mis emociones y yo puedo actuar con ese autoliderazgo cada día para empezar a sanar algo, ¿no? Entonces yo puedo controlar y tener el autoliderazgo de lo que como, ¿no?
Yo puedo controlar y tener el autoliderazgo de cómo pienso y también qué acepto, sean críticas, comentarios ofensivos, etcétera. Eso es pues, de la gente, pero si yo no lo acepto, bueno, yo lo decido, ¿no? Yo puedo tomar el autoliderazgo de estudiar mi registro histórico de enfermedad o malestares, mi pasado, mi niñez, y tomar acción en meditar o simplemente poner, no sé, una música tranquilizante, respirar y decir, necesito perdonar, ¿no? Creo que el tema del perdón y la familia ahí lo voy anotando para próximos temas. Y, y que yo tengo el autoliderazgo, el control para hacer ejercicio todos los días, para no despertar inmediatamente con el celular, para no comer encima del computador, para respetar mis espacios en casa, para comprarme una silla ergonómica y una segunda pantalla que me permitan estar más cómodo en casa, porque yo tengo el autoliderazgo para hacer pausas activas cada hora, para salir a caminar, para poner, no sé, mi canción favorita que es Hakuna Matata y ser feliz, ¿no? Entonces yo creo que respecto a tu pregunta es eso, Paula, es entender que yo tengo el autoliderazgo, el control y todas las herramientas para empezar mi propio proceso de sanación, sin culpar a nadie, sin culpar a otros, sin culpar el entorno. Sí, listo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por asistir. Entonces, las clases van a seguir siendo los sábados en vivo, porque creo que también que bueno, hay también con todo este tema de la pandemia, se ha disparado muchísimo todo el tema digital, de más cursos, más correos, más información, más mensajes, pero tal vez un espacio en el que podamos como entrar a un cuarto, como es el logo de Ven a Sanar, donde tal vez podamos estar en vivo, sentir la energía de las personas, hablar, compartir y aportar, yo creo que hace la diferencia. Entonces, de pronto si no hay clase el próximo sábado, yo les comento en Facebook, pero cada sábado la idea es tener las clases a las 8 de la noche de Bogotá o de la zona pues de Bogotá. Y voy a tomar muchísimas sus sugerencias y sus preguntas para poder empezar a abarcar otros temas como el perdón para sanar, la familia y bueno, algo que veo mucho es en la próxima clase es cómo sanar en casa, porque creo que ahorita que todos estamos en la necesidad de trabajar tanto desde casa, eh, pues podemos empezar a dejar una lista de hábitos o instalar un sistema de cómo tener un bienestar saludable en casa para no dejar que la pandemia y el hecho de estar en cuarentena nos enferme y por otro lado que nos llene de energía, ¿no? Y, y les comparto la información en Facebook, entonces pueden compartir, invitar a personas al grupo de Facebook, pueden compartir después a personas la información. Por ahora pues Facebook es el canal y Zoom también, ahí voy a ir mirando cómo más optimizar. Y nada, pues nuevamente pues darles muchas gracias por asistir y siéntanse con la libertad de seguir asistiendo a las clases en vivo y de compartir, invitar al primo, al amigo, a sus padres, bueno, a quien sepan que el espacio futuro les puede servir. Y bueno, pues lo chévere es que hay muchísimos temas. Creo que el hablar con ustedes hoy me dejó como 4 o 5 temas más y tal vez al final vamos a poder abrir como muchísimo más tiempo para que construyamos, ¿no? Y de pronto en el grupo de Facebook compartir nuestros testimonios, ideas, etcétera. Pero yo creo que hay muchísimos temas para seguir en adelante de sanar con nuestros padres, nuestras familias, nuestros hermanos, el perdón y bueno, otro tipo de temas. Entonces, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Y bueno, les comparto todo en el grupo entonces más tardecito para que inviten y compartan. Héctor, muchas gracias a ti. Te mereces todo lo mejor del mundo. Abrazos, cuídate mucho. Bueno, que descansen. Gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Excelente iniciativa, Héctor. Buenas noches. Gracias, Héctor. Gracias a todos los que hacen ese espacio posible. Me pareció espectacular que nos recordaras la importancia de sanar, ¿no? Y de tenerlo siempre presente. Un abracito. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Descansen. Buenas noches a todos. Indudablemente, estos espacios vitales, bien importante retomarnos y autorretomarnos, autorregularnos. Gracias, Héctor. Un abracito. Bueno, descansen, Miriam. Buenas noches.
Muchas gracias, primito. Feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias por la información.